Bueno, bienvenidos a todos los participantes en esta charla técnica que vamos a tener el día de hoy relacionado con lo que es control de contaminantes en combustibles. Primero que nada, vamos a hablar un poquito acá de las coordenadas de esta charla. Vamos a tener el audio en off, video apagado también. El tiempo que le vamos a dedicar a esta charla técnica, estamos hablando de 1 hora. Está estimada en 1 hora. Tenemos una presentación que agrupa aproximadamente unas 60 láminas, con lo cual nos da una relación de una lámina por minuto. Vamos a estar un poco ajustados y daremos la mayor información, los tópicos más importantes en relación al control de contaminantes en combustible. La presentación como tal, pueden localizar el contenido de esta presentación o parte del contenido de esta presentación en nuestras redes sociales como en Instagram, en ZipperGas, y recientemente publicamos una nueva página web relacionada con nuestra empresa, donde hay un acceso a ZipperGas University, donde estaremos publicando contenidos de interés en relación al control de contaminantes de combustible, temas de cumplimiento, temas asociados a lo que es el control de contaminantes de lubricante, que es un tema también a la cual nos apasionamos y llevamos a cabo nuestro servicio y nuestro servicio de consultoría. Finalmente va a haber una encuesta que se le va a hacer llegar a cada uno de ustedes en relación a lo que ha sido el producto de esta charla. El focus, donde está dirigido esta presentación, está dirigido a todos los dueños de embarcaciones, capitanes de barco, jefes de máquinas, empresas con flotas en diferentes sectores, ya sea el comercial, el transporte, el recreacional, empresas de servicio, fabricantes de embarcaciones, importadores y exportadores, muy importante este tema para ellos, usuarios de combustibles en general, de todas las aplicaciones, motores estacionarios, calderas y demás aplicaciones asociadas al uso de combustible. Academias de formación y revistas técnicas, porque nos interesa que de alguna manera trascienda el conocimiento a través de todas las aplicaciones y todos los instrumentos que tengamos para difundir ciertos conocimientos de interés global. El contenido lo vamos a dividir en un tema introductorio, que es la convivencia energética, la situación global de los combustibles. La industria petrolera nos va a permitir dar una introducción, porque ya en las primeras etapas estamos hablando de temas de contaminación. Y el 70% ya de todas estas láminas están concentradas en ese particular, contaminación en combustible. Por supuesto, vamos a cerrar con los tópicos asociados al medio ambiente. Hablar de la convivencia energética es un tema bastante controversial, y más si lo hablamos de una zona geográfica en específica. Lo estamos hablando en este momento desde acá de España, donde toda Europa es la plataforma de todo lo que es las energías con fuentes renovables. Sin embargo, cuando nosotros hablamos y discutimos estos temas en mesas, hay una cantidad de actores, una cantidad de inversionistas, hay una cantidad de interesados, de intereses particulares, y también hay equipos de ingeniería trabajando en eficiencia y eficacia de los motores con sistemas de reducción de consumo y de emisiones de gases con efectos nocivos para la salud. Algunos hablan, o dependiendo de la zona geográfica, se habla de lo que viene siendo la transición a fuentes de energía renovables. Sin embargo, desde el punto de vista global o desde mis conocimientos y lo que he venido desempeñando en los últimos años, yo le llamaría o hablo de estos tópicos en relación a lo que pudiera ser el equilibrio energético como tal. Posibilidades y realidades técnicas existen, han existido, no se han desarrollado, esos son otros temas. Sin embargo, ZipperGas no solo se ha desarrollado en todo lo que es las fuentes de energías con fuentes de origen derivados del petróleo, pero también ha participado en proyectos con fuentes renovables en control de contaminantes para equipos de nueva tecnología.
La situación global de los combustibles, esta es una lámina que puede ser abordada con bastante dedicación. Sin embargo, vamos a los tópicos más importantes. El país o el globo se divide en todo lo que viene siendo países petroleros y países no petroleros. Estamos hablando de que la balanza todavía está posicionada a los países petroleros, donde hablamos de que hay un negocio global, un negocio de más de 200 años, un negocio en el cual hay fuertes, o ha habido inclusive recientemente fuertes inversiones para adecuar y producir nuevos combustibles. Y también estamos hablando de que hay muchos países, 100, 150, 200 países que están o han invertido hace mucho tiempo en exploración para poder identificar el llamado oro negro debajo de sus tierras. Y esto hace ciertas búsquedas de estabilidades económicas en ciertos países. Cuando hablamos de política interna, estamos hablando de ingresos sostenidos que buscan los países petroleros, mientras que los países no petroleros están buscando la independencia energética. Y es lógico, todos estos temas son lógicos de quienes hayan tenido la posibilidad de extraer fuentes energéticas y aquellos que dependan de otras nuevas energías. Finalmente, los derivados del petróleo van a terminar en muchos productos. China es uno de los que se ha proyectado en el uso de este recurso para seguir realizando y produciendo una cantidad de materiales. Vamos a hablar en los próximos minutos en lo que es la industria petrolera, donde es la base de todo esto. La cadena de valor de la industria petrolera se divide en tres grandes segmentos: el upstream, midstream y downstream. Aguas arriba tenemos todo lo que es exploración y producción. En el sector mediano tenemos todo lo que es transporte hacia la refinería, el cambio de todos estos barriles a productos terminados y finalmente la distribución. En toda esta cadena de valor pueden estar participando algunas empresas globales dedicadas al segmento de exploración y producción, pero también hay empresas, 7 o 8 empresas que tienen el control total porque han crecido desde el punto de vista de su integración vertical. Y por supuesto tenemos una cantidad de contratistas que participan en todo ello. El hecho de que exista muchas manos en todo lo que es la cadena de valor ya empieza un tema de susceptibilidad en la relación del control de contaminantes, desde que se genera hasta que se entrega al usuario final. No podemos olvidar de que esto es un producto orgánico, es un producto inestable desde su origen, es un producto que está en contacto inclusive con agua, y ya estamos introduciendo ciertos elementos, y también ha sido, dependiendo de lo que fue su forma de extracción, va a tener una cantidad de químicos asociados, ya sea porque haya sido por su extracción por inyección, por barros con grandes cantidades de químicos, o una cantidad de químicos asociados a lo que viene siendo el fracking como tal. Entonces aquí estamos hablando de muchas manos, de muchas personas que trabajan en esta cadena. El esquema de simplificación de conversión, estamos hablando de que una vez que se obtiene el barril, hay un proceso de destilación, un proceso de separación y una cantidad de reprocesos con la cual se origina todos los combustibles o los tipos de combustibles que nosotros tenemos y conocemos en el mercado. Sin embargo, recientemente, en los últimos años, se ha hecho una fuerte inversión, grandísima inversión en las refinerías para transformar los procesos internos y generar una reducción de lo que es el alto contenido de azufre en combustible y poder generar combustibles mucho más limpios. Eso aplica tanto a todos los combustibles, incluyendo el usual combustible búnker utilizado por embarcaciones de gran calado. Y por lo tanto, hoy día vemos en los anaqueles, por decirlo así, en los anaqueles, en los puntos ya de consumo, los ultra low sulfuric diesel, very low sulfuric diesel y cualquier aplicación o cualquier contenido de combustible asociado a un nombre de reducción de azufre. Esto tiene sus repercusiones, no solamente en el bienestar del planeta, de cada uno de los ciudadanos,
pero también hay unos temas que están asociados al cuidado de este tipo de combustible en nuestros tanques, en nuestras embarcaciones, en nuestras zonas de depósito donde tenemos este tipo de combustible. Lo veremos próximamente. Finalmente, los combustibles fósiles y sus estándares tenemos que es la gasolina, en algunos países llamado nafta, gasolina premium, normal, diésel, diésel 1, 2, 3, diésel ABC, diésel destinado para lo que viene siendo caldera, calefacción, en fin. El biodiesel es un combustible blend, es un combustible mezclado, es un combustible realmente orgánicamente inestable, está a base de un componente que viene siendo los aceites vegetales, incorporado a este tipo de combustible. Jet fuel, propano, butano, combustible pesado utilizado como para las embarcaciones grandes, de gran calado. Este mapa que les presento lo creé porque tiene muchísima información y muchos propósitos. Este mapa de la industria petrolera y el estándar de la calidad, centro y resalto Europa en ese proyecto de combustible verde o energía verde o uso de combustible con menor impacto y el futuro del tema energético. Y hay muchos países que están viendo Europa, se están alineando a todos los pasos y los cronogramas que ha realizado Europa. Entre ellos está lo que marqué en azul, que es Japón, Australia y Estados Unidos están viendo de cerca todo lo que está realizando Europa en esta medida. Pero a la vez, estos países, y los resalto en rojo, han realizado una cantidad de inversiones muy importantes, inversiones grandes, cuyo retorno de inversión no se va a ver a corto plazo ni a mediano plazo. Son inversiones en infraestructura de refinación muy importantes para producir todas estas cantidades de combustible de menor impacto o combustible limpio. Hay regulaciones y por otro lado, en países petroleros, como vamos a hablar de Estados Unidos, Canadá, así como se está haciendo o se está observando Europa, se está viendo esas fuentes energéticas, a la vez se está produciendo y extrayendo y refinando derivados del petróleo. Y los grupos de ingeniería están produciendo y están desarrollando motores increíbles con una reducción de uso de combustible y de emisión controlada de gases. No podemos asociar, cuando hablamos de estándares de calidad, no podemos estar asociando a si es de bajo o menor octanaje, porque yo le coloqué de menor octanaje a este motor y funcionó de esta manera. No, los octanajes son productos de calidad, lo que pasa es que están asociados a un motor en específico. Tampoco podemos estar hablando de adulteraciones. Las adulteraciones, estamos hablando de eso, es un fraude que se realiza a los combustibles. Y en fin, hay muchos temas que están relacionados. Los intereses políticos para obtener votos hacen mucha publicidad probablemente, pero también debe estar asociado toda una planificación, una infraestructura y demás temas que están asociados cuando nosotros hablamos de la industria petrolera y el combustible a nivel global como tal. Las mejores prácticas de control de contaminación en combustibles y sus diferentes tipos ya se empiezan a ver desde la refinería. Esto es una fotografía, un diagrama de refinería donde podemos ver cada uno de los productos terminados, por decirlo así, y hay controles de examinación físico-químico, también de cantidad de agua, partículas, que se pueden estar observando en cada una de las subetapas en un proceso como este, hasta inclusive llegar a punto de uso donde se le despacha o se le entrega ya al usuario final, al destinatario, por decirlo así, del combustible. Pero en las mejores prácticas, repito, las mejores prácticas de control, existen mecanismos, laboratorios portátiles que permiten detectar cualquier desviación. Si están o no están, ya es otra cosa. Si se aplican o no se aplican, ya es otra cosa, pero existen. Bien, vamos a entrar ya hablando de temas específicos de la contaminación de combustible desde el punto de vista de dos escenarios que he creado. Uno viene siendo los escenarios tradicionales, lo que es el agua, partículas y microorganismos. ¿Por qué hablo de escenarios tradicionales?
porque han existido. Desde hace muchos años han existido todas estas problemáticas que están en el combustible. Probablemente nosotros nos hayamos enterado de otra manera. Y una de las maneras que podamos saber que tenemos un problema en nuestros motores es por la factura que nos llega del servicio de mantenimiento por un mecánico y nos da una noticia. Y cuando hablo de nuevos escenarios, voy a introducir lo que son las nuevas tecnologías y los nuevos combustibles que hay en el mercado. Esta charla hay que verla desde varias ópticas. Una viene siendo el comportamiento del tratamiento del combustible previo a la embarcación y luego dentro de la embarcación, pero también es un conocimiento universal que vamos o está enfocado a algunas láminas de aplicación industrial y todo lo que viene siendo generación. Dependiendo del tipo de contaminación que tú tengas en tu almacén, en tu tanque, tú puedes estar empezando a jugar unas cartas. Y por eso es el juego naipe que llamo y que coloco yo en esta lámina. Porque es un tema de suerte tener un tipo de contaminación, un segundo tipo de contaminación, pero ya un tercer nivel de contaminación son unos temas graves que suceden en todo lo que es el sistema. Contaminación por agua. Para mí la contaminación por agua es el origen de todos los males que estamos hablando en combustible. La contaminación por agua tiene varios fenómenos. Uno viene siendo la condensación que se produce. Todos vemos los efectos al salir de la casa, el carro cómo está en sus condiciones de toda esa cantidad de agua, pero esto sucede también en los tanques de combustible, ya sea, como les dije anteriormente, previo a llegar a un punto de uso de succión o de toma para la embarcación, hay una cantidad de depósitos y almacenes que están sufriendo procesos de condensación. Hay procesos también de humedad y no es lo mismo hablar de la humedad en el norte de un país, en el sur de un país, porque estamos hablando de humedad relativa, humedad absoluta, efectos climáticos diferentes en cada una de las regiones, donde todo ello influye en ese tanque de combustible. Que me puedes decir que de repente yo tengo un tanque de X material, de polímero, de acero inoxidable, perfecto. Pero cuando hablamos de ese tipo de metal o de tanque, por más que sea un polímero, un acero o acero inoxidable, va a tener mayor o menor contenido o va a llevar un proceso de creciente de aumento de agua dentro del depósito. El acero inoxidable de por sí es mucho más susceptible a choques térmicos y por lo tanto facilita la producción de agua en los contenidos de combustible. Las tuberías de igual manera, cuando hablamos de infraestructura donde hay almacenamiento y hay una tubería en la superficie y luego se ingresa por debajo de la tierra, hay choques térmicos y esos choques térmicos se ven reflejados en los depósitos finalmente. Esto es dos fotografías muy interesantes de cómo se cuida el combustible desde la refinería hasta su punto de uso. Es una carcasa multielemental para evitar la transferencia de combustible y cuidar el combustible desde la refinería. Pero también vemos una cisterna que tiene separadores para hacer una descarga controlada de contaminantes. Ahora bien, ¿dónde vemos esa cisterna? Es bastante difícil ver esa cisterna. De por sí, en mi recorrido por muchos países por trabajo, algunas veces da temor acercarse a una cisterna porque por el nivel de oxidación que tiene esos metales. Entonces uno no sabe si es más o menos peligroso encender un cigarrillo al lado de una cisterna o tocar la superficie metálica de esa cisterna que está totalmente deteriorada, que está totalmente oxidada y que ahí está participando ya unos temas de contaminación. La contaminación por agua y su impacto, la presencia de agua en el combustible, indiferentemente que sea, hace un trabajo influye en todo lo que viene siendo las partes metálicas, ya sea del almacenaje o del sistema de la bomba de inyección y el sistema de inyección. Son partes y piezas de material ferroso, con lo cual el agua como tal empieza a hacer su trabajo de excavación, de deterioro, debilitación y oxidación.
Tanto así que las partículas, si hay partículas suspendidas en lo que es el combustible y se oxidan, hay inclusive impactos en el cambio de color del combustible. El agua también reduce la lubricidad, provocando todos estos daños, porque el sistema está acostumbrado a trabajar con un fluido viscoso, aceitoso, pero se desplaza el agua y hace este efecto que genera daños en todo lo que es el sistema. Y estas son ya fotografías de especialistas en reparación de inyectores, donde muestra cómo han sido los impactos del agua a inyectores. En el caso de inyectores, estos son inyectores de diésel, donde trabajan con altas temperaturas, viene el combustible, viene una porción de agua y empieza el deterioro de las partes, subpartes de un inyector, inclusive al daño y la fractura de un inyector. Es un tema de la contaminación. Gracias a Dios tenemos soluciones, y una de las soluciones viene siendo los elementos filtrantes, que son hidrofóbicos, que hacen posible una separación del agua con el combustible. Cuando yo doy esta charla desde el punto de vista físico, de manera presencial, me gusta hacer una actividad que es emulsionar combustible con agua y pasarlo a través de una membrana, de un papel filtrante, con una alta eficiencia de separación, y se observa claramente cómo queda el agua, la parte suspendida sobre el papel, y pasa únicamente el combustible. Y eso es gracias a la tecnología de fibras hidrofóbicas que están presentes, y quiero dejar bien claro esto, están presentes en filtros profesionales, en filtros que están asociados a una ficha técnica, en filtros de nombres y representaciones globales. Aquí vamos a entrar en un tema de contaminación de partículas. Así como tenemos el tema del agua, hay un tema de contaminación de partículas presente. Estas son fotografías reales de nuestros clientes. En la parte superior tenemos una fotografía donde observamos sin análisis de laboratorio. Tenemos a simple vista una cantidad de partículas en el fondo de esa prueba. Tenemos un color ocre en ese combustible, con lo cual nos dice a primera vista que no estamos en presencia de un combustible premium, sino que es un combustible tipo 2, tipo B, y probablemente el color esté asociado a una oxidación y una salud deteriorada de ese combustible. La figura que tenemos abajo corresponde también a una fotografía real de una filtración en primera etapa, es decir, en el momento del ingreso del combustible a una estación, donde se observa la cantidad de partículas que, si no son detenidas de alguna manera, eso es lo que recibe el inyector y todo el sistema de alguna manera. Si la contaminación llegó por el suplidor o se contaminó en mi tanque, hay muchas maneras de determinarlo, pero tenemos que saber dónde hacer el análisis de muestra, dónde hacer las pesquisas y conocer cómo está la infraestructura o el tren de filtración que existe en este caso en nuestra embarcación o en nuestro motor estacionario, generadores y demás. Depende de dónde estemos geográficamente, va a haber un mayor o un menor número de partículas. Por ejemplo, la concentración de partículas viene dado, como hemos hablado anteriormente, tenemos el agua deteriora los tanques hacen erosionar partículas en el contenido del combustible, estos son transportados a una cisterna. La cisterna, dependiendo del punto geográfico donde se desplace, si estamos hablando de zonas territoriales de siembra, de agricultura, va a haber mucho levantamiento de tierra y estos se ingresan en la cisterna. Pero también yo no sé el nivel de control de limpieza que pueda llevar esa cisterna. Y también tenemos los venteos de protegido que tenemos previo a la embarcación o en las estaciones como tal del motor estacionario o del generador. Entonces todas estas partículas de alguna manera se mezclan con el combustible y aquí ya estamos trabajando en una segunda carta de naipe. No sé si el juego ya se está viendo complicado en tener agua y partículas. Las partículas hay que analizarlas de dos enfoques. Tenemos partículas suspendidas y partículas decantadas. Las partículas suspendidas
Estamos hablando de cuando ingresa el combustible en la embarcación, cuando ingresa el combustible en el generador o en cualquier tanque, hay todo un revuelo de los contenidos que hay dentro del tanque y tenemos un material suspendido de partículas. Y decantadas, bueno, hay algunas recomendaciones se dan de que se deje reposar el tanque por una cantidad de horas para que todas estas partículas empiecen a descender y se coloquen en el fondo del tanque. Pero esto no sucede desde el punto de vista de las embarcaciones. Las embarcaciones nosotros ingresamos el combustible e inmediatamente salimos a navegar. Por lo tanto, en la embarcación estamos en todo momento con un combustible que se está mezclando constantemente y tenemos presencia de partículas suspendidas en él. Dependiendo del combustible, del tipo de combustible, estas partículas van a descender o no van a descender a una velocidad relativa que puede ser 1 hora, 2 horas, inclusive hasta 8 horas. Es un tema de densidad y el tamaño de la partícula. Esta lámina es fenomenal. Esta lámina nos va a dar un dimensionamiento cuando hablamos de partículas. Fíjense una cosa. Un cabello humano, estamos hablando de que el grosor de un cabello humano es de 75 micras. Una arena de playa, 200, 500 micras. Un glóbulo rojo, 8 micras. La menor partícula visible al ojo humano, estamos hablando de 40 micras. Y los sistemas de inyección son susceptibles de 5 a 2 micras. Ya con esto, el día de hoy de Halloween, podemos sentir un poquito de escalofrío de saber qué hay dentro del tanque que nosotros hemos podido apreciar, monedas, llaveros y cualquier cosa que se ha ingresado en un tanque, ya sea previo, durante o alguien jugó con el venteo. Pero el gran contenido de partículas que existe en un tanque hacen susceptible a los sistemas de inyección que requieren un combustible limpio y libre de partículas entre 5 a 2 micras, lo cual es grave. Bacterias, 0.5 micras. Más adelante vamos a hablar sobre lo que es la contaminación microbiana, pero podemos hacer un paréntesis ahorita que hemos hablado siempre en las otras ponencias un poco del COVID. Un virus es muchísimo menor que una bacteria. Estamos hablando de un virus de 0,05, 0,01 y estamos hablando de algo totalmente invisible. Sin embargo, y haciendo un paréntesis en esta ponencia, cuando hablamos de enfermedades de tipo respiratoria, el virus como tal, en este caso, es encapsulado en un fluido, como viene siendo una gota de saliva, y su dimensión total ya se transforma de ese 0,01 con el transportador a un 0,5 micras. Y así como hablamos de eficiencia y eficacia de los filtros para combustible, también hay eficiencia y eficacia de las mascarillas que se utilizan o que recomiendan o de que se hagan. Pero estos temas lo pueden conseguir ya en unos documentos que hemos elaborado y que hemos posteado en nuestras redes sociales y en Cybergas University para ayudar y colaborar en este tema a todos los que están vinculados. Recientemente, esta lámina la monté hace poco, recientemente recibí una llamada de un cliente que me quería preguntar cómo mejorar el tren de filtración de un cliente final. Es decir, esto es un representante de una marca muy importante en un país X que me dijo que quería mejorar su tren de filtración en víspera de que hay mucha contaminación. Yo le comenté cómo está configurado ese sistema de filtración. Bueno, él me da la explicación que a posterior del tanque tiene un housing con un elemento filtrante de 10 micras, posteriormente no sabe qué es lo que tiene y finalmente cree que es de 5 micras. Bueno, si es un representante y estamos hablando de un motor nuevo, las especificaciones y el fabricante va a colocar un 5 micras. Al final, en punto de uso, cuando hablamos de punto de uso, estamos hablando del filtro que se enrosca ya en el motor.
Yo le pedí, dame mayor información, dame detalles, dime qué cosas tienes sobre el escritorio y dame los elementos filtrantes o los números de parte de elementos filtrantes. En esa llamada pudimos determinar que efectivamente tiene un 10 micras a la salida del tanque con un housing que no está preparado para trabajar con un flujo de caída libre. Tiene un 30 micras instalado desde ese país de exportación donde se exportó, estamos hablando de un país desarrollado que exportó ese generador a otro país. Y tenemos finalmente un filtro de 5 micras. Cuando uno visualiza este tren de filtración, puedes observar de que este filtro no está haciendo de nada útil porque ya está una prefiltración de alguna manera de 10 micras. La recomendación final fue, tú debes cambiar ese housing a un housing que trabaje con esa presión adecuada, debes tener o habla con fábrica para que te envíe inmediatamente un elemento filtrante de 10 micras y posteriormente, en teoría, tú debes tener uno de 5 micras. De esa manera es que se construye un tren de filtración para poder ir atrapando todos estos contaminantes en el camino. Porque, ¿qué sucede? Si nosotros nos quedamos con estos tipos de configuración, hay un talud, si quitáramos este de 10 micras, trabajáramos únicamente un elemento filtrante de 30 micras a 5 micras. Aquí hay un talud de contaminantes de 15 micras que va a chocar con ese filtro de punto de uso del motor y va a colapsar. Y ahí es cuando nosotros empezamos a ver la deficiencia de la potencia del motor, entre otras cosas que suceden cuando se satura un elemento filtrante. Hago un llamado de atención también a descubrir ese signo de interrogación del punto final, del filtro que se coloca en los motores, porque todas estas cosas suceden de la mejor manera cuando se tiene una garantía de fábrica, pero posteriormente cuando se cae esa garantía, viene de repente algunos ejemplos de que este fue el filtro que encontré, este fue el filtro que conseguí, este fue el filtro que me recomendó el mecánico y esto es lo que realmente enrosca porque es lo que está disponible en el mercado. Y ahí empieza ya a perderse la pista del deber ser, siendo el fabricante de los motores quien debe decir qué es lo que debe hacerse uso en combustible para que ese motor finalmente funcione perfectamente. La contaminación por partículas finalmente hace varios impactos. Uno viene siendo la oxidación. De por sí, ya la combinación de agua con el tema del barro, con el tema del revuelo que sucede dentro del tanque, hace estos efectos de oxidación. Hay una rotación gigantesca en los elementos filtrantes. Entonces hay personas que se van toda una semana para la playa y tienen que llevar una caja de elementos filtrantes. Y la fotografía final nos enseña y nos demuestra cómo estas partículas llegan al sistema de inyección y empieza a taponear de alguna manera el inyector y a obstruirlo. Entre las soluciones tenemos la capacitación, este tipo de charla, poder discutir. Pero dentro de la capacitación hay que enseñarle y hay que hablar con los dueños de embarcaciones que si bien la embarcación viene con un filtro, este filtro finalmente es un consumible. Este filtro no pertenece a la estructura de fibra del casco. Esto hay que cambiarlo y hay que monitorearlo. Y de por sí da muchísima información. Los elementos o los filtros de aplicación marina vienen recubiertos de por sí de un material muy especializado en cuanto a pintura para rechazar lo abrasivo de los ambientes marinos. Y finalmente tenemos lo que son los diferenciales de presión que nos dicen y nos indica cuál es el deber ser en el recambio oportuno de un elemento filtrante. Los filtros en su ficha técnica hablan de que el filtro hay que cambiarlo a las 500 horas, a las 1000 horas, etc. Pero la embarcación, dependiendo de en qué lugar geográfico se va a encontrar, eso es una guía. Porque no es lo mismo tener una embarcación en Latinoamérica que tenerlo probablemente en Estados Unidos, tenerlo en España, y también va a ser diferente tenerlo al norte de España, al sur de España, porque hay elementos de contaminación distintos, como lo hemos hablado anteriormente. El hecho de que el filtro esté totalmente en estas condiciones internamente es que no hay nada. No hay nada, no hay ni una media
filtrante, con lo cual aquellas personas que tengan un diferencial de presión, esto puede estar dando un indicador errado porque está engañando absolutamente todo el sistema. Entonces, todo esto tiene una correlatividad. Un cambio oportuno, más o menos un aproximado y con ayuda de un vacuum como este. Si hacemos un zoom en los elementos filtrantes y en las mallas, en los filtros que nosotros tenemos en las embarcaciones, esta es una fotografía de un filtro de 2 micras, un filtro de 10 micras, donde se puede ver la separación de las cifras, de las fibras, y se puede apreciar cómo se puede colar una partícula diminuta. En el caso de 10 micras puede pasar fácilmente un 5 micras, y en una malla o un elemento filtrante de 2 micras puede pasar un virus o una bacteria. La selección del filtro lo determina y lo indica el fabricante del motor. La bitácora del servicio. Me llevé más o menos una hora de cómo diseñar esta lámina como tal. Y esta lámina concluye así. Nada. Porque cuando uno hace una visita en la parte industrial, en la parte de generación, en algunos clientes de náuticos, uno le pide, dime cuándo fue que cambiaste el elemento filtrante. Mira, más o menos fue en tal fecha, más o menos fue tal así, tal así. Pero la verdad es que tener todos los archivos asociados a los recambios de elementos filtrantes dan garantía, dan tranquilidad, da valorización, la valorización de lo que es la embarcación. Por dar un ejemplo real, yo hace no mucho hice una venta de un transporte de carga y está esa relación de oferta y demanda. Ese transporte de carga, yo decía, mira, está bien cuidado. Por supuesto, tú tienes un comprador que va a buscar cualquier deficiencia para reducir el costo de ese valor. Pero cuando le enseñé, le expliqué y le demostré todos los recambios de elementos filtrantes y el tipo de filtro y la modificación que inclusive se le hizo para mejorarlo, vino esa oportunidad otro comprador y otro comprador y otro comprador, y me di la posibilidad de más bien subastar el camión, es decir, vendérselo al mejor postor, simplemente por tener una bitácora de servicio y demostrar cómo yo he cuidado ese motor. La bitácora también en estos momentos que estamos viviendo de plataforma virtual, donde es fácil comprar o adquirir una embarcación nueva, el tema se complica cuando es una embarcación usada. Y esta documentación puede ayudar a dar garantías de lo que se ha realizado. De por sí, hay algunas otras prácticas, como viene siendo de laboratorios puntuales y análisis, así como se hace un análisis de sangre, un análisis de lo que es el lubricante, el combustible, y eso va a dar la salud, porque se puede determinar el número de partículas metálicas que se encuentran en el aceite, en el lubricante, producto del desgaste interno del motor. Todas esas cosas hoy día en esta nueva onda digital van a permitir una transparencia comercial, una garantía, que es lo que va a poder facilitar un proceso comercial. La contaminación microbiana, ya sería lo máximo que podríamos hablar en contaminación de combustible. Es la tercera carta. Y aquí cuando estamos jugando de repente el blackjack, sacar una carta alta, pudiéramos estar perdiendo ya el juego. La contaminación microbiana, podemos ir viendo ese material en los visores de los separadores y ese material viscoso, chicloso, color oscuro, y ya son cosas que empiezan a asustar en el tema de combustible. Esto es un ejemplo de un trabajo que nosotros hicimos a inicio de este año, que fue la limpieza de 4 tanques de 600 metros cúbicos, con lo cual nosotros teníamos a la mano un análisis físico-químico de cómo estaba la salud de ese combustible, y el resultado era todas estas bacterias, hongos y diferentes microorganismos existentes con una llamada de atención, de alerta, perdón, de acción, porque era muy concentrado el número de contaminantes de tipo microbiano que tenía estos combustibles. Fotográficamente puede ser así.
pero realmente son cosas que nosotros empezamos a ver en nuestros tanques que empiezan a nacer, empiezan a reproducirse. Hay cambios metabólicos y moleculares que empiezan a producirse en el combustible, perdiendo una cantidad de propiedades, acelerando los procesos de corrosión, porque algunos de estos microorganismos se alimentan de los metales. Hay una rotación increíble en los elementos filtrantes y finalmente una saturación de los orificios del sistema de inyección. Entonces, la contaminación microbiana ya de por sí es lo máximo en contaminación que podemos encontrar, es de fácil reproducción y debe ser atacado. Es normal, y aquí recordamos la segunda lámina que estamos hablando, hay microorganismos presentes, es un material orgánico, sí, nuestros intestinos también tienen ciertos materiales orgánicos, sí, el detalle viene siendo que todos esos microorganismos ya en cierto nivel dan señales de alerta, de acción o de supervisión. También hay soluciones, es verdad, eso yo lo soluciono con el biocide. Los pros es que el biocide comienza a trabajar inmediatamente en su aplicación. Sin embargo, hay algunos avisos de la ficha técnica del biocide donde habla de que tenemos que ingresar el producto desde el punto de vista de ataque, de shock, y también hay unos avisos de mantenimiento, pero las estadísticas están hablando de otras cosas que están apareciendo, que viene siendo el crecimiento de la contaminación microbiana en los combustibles y hay que tener cuidado y lo vamos a ver próximamente. El cuerpo humano, como este organismo que vemos acá en la lámina, en un gran porcentaje, un 70%, su composición es de agua, así como este pequeño animalito y estas bacterias. Y aquí empiezo a hablar de los nuevos combustibles. ¿Qué sucede con los nuevos combustibles bajos en azufre? Bueno, el azufre de por sí, en contacto con el agua, que ya hablamos de por dónde proviene el agua, empieza a producir lo que es químicamente el ácido sulfuroso y finalmente hace todo lo posible para convertirse en ácidos que atacan y destruyen los metales, pero también a todos estos animales que están presentes de tipo microbios, microorganismos presentes en el combustible. Y cuando tú le echas a un ser viviente, a un tema viviente ácido, que finalmente el azufre en su traducción no química es veneno, tenemos que los mata, los aniquila, pero se convierte nuevamente en agua. Y estamos en un ciclo constante, con lo cual yo he bautizado este tema como convertirnos en unos biocides dependientes. Para terminar el tema de control, un poco de control de contaminantes, tenemos los respiradores. Hay respiradores que se utilizan en la cadena de tratamiento y cuidado del combustible. Algunos de estos respiradores son diseñados perfectamente para el ambiente donde trabaja, para reducir la humedad que ingresa, para absorber inclusive la humedad dentro del tanque por su composición de sílice, o si estás involucrado en el sector de alimentos o una planta que tenga un tanque y quiera reducir los olores y los gases, su composición se puede desarrollar con mayor proporción de carbón activado. Y también nos protegen de los microorganismos, de algunos insectos que les gustan criarse dentro de los venteos y así sucesivamente. Pero los venteos hay que prestarle muchísima atención. Esto de la contaminación es realmente nuevo. Yo quisiera también detallar muchos aspectos que hay en esta lámina. Sin embargo, yo voy a resaltar estos dos glóbulos rojos que coloqué acá en la presentación. En 1923 se patenta el primer filtro asociado a combustible. Y en 1930 el papel se incorpora en la filtración. Inicialmente era una malla metálica y luego están colocando unos papeles de media filtrante. Previo al desarrollo de los inyectores, a la evolución de la inyección y a todas estas nuevas tecnologías como tal. Nuevos escenarios y nuevos desafíos. Me encantó hacer esta lámina porque se los voy a presentar en 3 platos.
Soy de las personas que habla de que los seres humanos, nosotros, somos lo que, de alguna manera, la forma que nos alimentamos, pero también los motores están en esa sintonía. Finalmente, los motores van a ser o van a finalmente desempeñarse en la medida y de la forma como lo estamos alimentando. 3 escenarios. Nuevas tecnologías, ultra low sulfuric diesel y very low sulfuric diesel. Y el famoso biodiesel. Bien, las nuevas tecnologías de desarrollo en equipos de motor desde hace mucho tiempo están hablando de la eficiencia y eficacia de los elementos filtrantes. Y aquí ya en láminas técnicas estamos hablando de que se requiere una eficiencia del papel filtrante de un 95% a un micraje de un 5%. Son los nuevos motores y vamos más allá, vamos a una mayor eficiencia de filtración. Cuando el desarrollo de los motores se hace en el laboratorio, se tiene un combustible espectacular, pero es muy distinto en algunas cosas cuando lo estamos hablando de una estación de servicio. Y esto es la realidad, es el desarrollo y el desempeño de medios filtrantes de alta calidad. No estamos hablando de un elemento filtrante X, estamos hablando de filtros profesionales que requieren su motor. Y aquí lo dice y lo sigue conversando Bosch. Estamos hablando de una eficiencia de separación de un 93-95% en separación de agua, una eficiencia de un 95% en partículas. Estamos hablando de que para Sudamérica y algunas aplicaciones industriales tiene que haber una reducción y una escalera y un tren de filtración de 10 o 25 micras acorde a las necesidades finales. Y esto le estoy comentando acá a todos los exportadores y todos los importadores que ese equipo, ese motor, esa embarcación que tiene un performance acá en este mar, no necesariamente van a ser las mismas condiciones. Entonces tenemos que tener unas alertas, unos avisos que si nosotros queremos ampliar nuestras garantías, darle prestigio a la marca, garantía de funcionamiento, tenemos que saber cómo se va a alimentar esos motores. Ya habíamos hablado de lo que es el bajo de azufre, sin embargo, aquí lo nombramos nuevamente. Hay refinerías que mantienen todavía la producción de combustible a 500 partículas por millón. Y cuando hablamos muchas refinerías ya han adecuado y han invertido, que también lo hablamos en las láminas iniciales, que han invertido significativamente en el desarrollo de nuevas formas y nuevos procesos para reducir el contenido de azufre. Y es una gran diferencia, bajar de 500 a 10 partículas por millón es una gran diferencia y se está reduciendo desde el punto de vista del beneficio, para beneficio de todos nosotros, es verdad, para beneficio del planeta, estos contenidos de azufrado, pero también tenemos que saber de que el azufre era un biocide natural que contenían los combustibles y en este proceso desaparece. Y si desaparece, estamos hablando de que va a aparecer estos microorganismos y se están reproduciendo y por lo tanto estamos llamando la atención para que estén pendientes de lo que ocurre en el visor de los separadores. Y hablamos del biodiesel, y el biodiesel también dijimos algunas palabras anteriormente, es una mezcla, es una incorporación de trazas, de moléculas asociadas a aceite vegetal que se incorpora entre un 10 y un 15% al combustible, pero lo hace más inestable. Y uno de los componentes que hace más inestable el biodiesel viene siendo un efecto higroscópico, que si bien nosotros estamos acostumbrados a lo que trabajamos esta materia, a ver una separación del combustible en la parte superior y el agua en la parte inferior, el efecto higroscópico hace de que una emulsión entre el agua y el combustible, con lo cual tenemos suspendido en este caso e integrado el agua en el combustible y hace lo que yo coloco en la fotografía, un tema muy delicado como tal. Entonces, ¿cómo pasar de esto a esto? Ahí es donde nosotros nos dedicamos. Ya habíamos hablado anteriormente en ciertas recomendaciones que pueden limitar. Hay que cuidar el combustible, hay que controlar
el mantenimiento de los combustibles. Y para ir ya llevando un cierre de esta presentación, el tema del impacto COVID en los combustibles, tenemos que el combustible, y eso lo sabemos desde el punto de vista del precio del combustible, hay un efecto de estancamiento en todos los almacenes. El efecto del estancamiento que ha habido de los derivados, productos terminados de combustible en su efecto estacionario de sin movimiento ha hecho una ingesta de mayor contaminación de los combustibles y sus efectos lo vamos a ver próximamente, porque se han alimentado de agua, se han deteriorado los tanques, ha habido más partículas y por supuesto una contaminación microbiana que se está multiplicando. Soluciones en el mercado, por supuesto que hay soluciones en el mercado. No todos tienen la cantidad de portafolio en cuanto a conocimiento, desarrollo, si hay equipos, en fin. Pero sí hay soluciones en el mercado que tienen que abordar estos temas que están ocurriendo a nivel global. Próximos pasos, bueno, con esta lámina no quiero decir que va a salir corriendo a vender su embarcación y a pasarse a un bote de remo o pasarse directamente a vela. Hay fórmulas, hay mecanismos, existen en el mercado y existen desde hace mucho tiempo. No es algo que estoy inventando ahorita, sino que todas esas herramientas que están disponibles en el mercado hay que saberlas utilizar, hay que saberlas emplear y sobre todo el cuándo emplearlas. Y si hay soluciones para tener un cuidado perfecto de ese combustible para el buen uso del motor. Supergas es una empresa que está localizada, se está abriendo camino en España, en Estados Unidos y por supuesto también nace de Latinoamérica. Tiene servicio de limpieza de tanques y pulido de combustible, servicio de consultoría, investigación y desarrollo. Hemos hecho adaptaciones para mejoras como tal, en alianzas con empresas de servicio, y bueno, en fin, una presencia que estamos tratando de llevar a cabo en varios puntos geográficos para asistir a todos los clientes en esta materia de combustible. En relación a lo que es medio ambiente, Supergas está contribuyendo en mantener el lugar donde vivimos, colocando conocimiento, colocando tecnología, desarrollando inclusive ciertas tecnologías basadas en nuestros conocimientos. Ha participado en proyectos para la reducción de gases NOx, también ha aportado conocimiento para la reducción de contaminantes de combustible y hacer mediciones de gases como tal. Hemos participado y estamos en ello, buscando un mejor lugar donde convivir. Y finalmente tenemos los usuarios involucrados, usuarios de combustible que también pueden contribuir de alguna manera. El hecho de que seamos consumidores, usuarios de consumible, podemos aportar también a este planeta haciendo los mantenimientos adecuados. Esta fotografía también me llama mucho la atención cuando la incorporé, que son para los que pescan de manera recreacional y algunas veces se topan con todo ese humo, y que nos indica que si bien es probable que exista una falla mecánica a la cual los mecánicos abordan este tema y hacen posible mejoras, también puede estar involucrado a un combustible contaminado porque es una sincronización muy armónica lo que sucede en el sistema de inyección para que todo funcione. Y una de las cosas que tiene que funcionar es que la alimentación de estos motores estén en perfecto cuidado. Creo que estamos con el tiempo exacto. Esta ha sido la presentación para esta charla, para este momento. Y aquí está nuestra tarjeta para poder responder sus preguntas ya de forma electrónica y contactos por las redes sociales. Nacho, ¿cómo estás? Muy bien, Lisandro. Estaba aquí siguiendo atentamente la charla porque la verdad es que me ha parecido... Aquí al final del salón es tan importante contarle a la gente este tipo de iniciativas como las charlas tan apasionantes sobre la vela o sobre la literatura que tenemos, porque al final el mundo va hacia aquí.
Entonces, he aprovechado ahora estaba siguiéndola atentamente porque, bueno, quería entrar también al final y darte la enhorabuena, Lisandro, porque creo que ha sido una ponencia magistral en la que creo que mucha gente podrá sacar muchas conclusiones y sobre todo el futuro, ¿no? La palabra que me viene a la mente cuando pienso en un término con el que relacionar tu charla es futuro, con lo que de verdad, enhorabuena y muchas gracias por haber participado, por participar con nosotros en este ciclo de eventos. Excelente, Nacho. Excelente. Y bueno, gracias a todas las personas que participaron. Estamos a la orden y podemos ayudarlo para aclarar cualquier interrogatorio, cualquier duda. Hay un cuestionario, el cuestionario ya apareció, lo tenemos en las pantallas. Mientras que ustedes responden cada una de esas preguntas, son unas 6, 5 o 6 preguntas. Supergas va a crear unos nuevos módulos de conocimiento, que es el tema de cumplimiento normativo en temas de combustible. Hay muchas exigencias ya para embarcaciones de gran calado, hay certificaciones, hay de todo. Y también el tema de riesgo, el riesgo que asumimos en todo esto. Entonces, bueno, es un tema de educar, formar, transmitir conocimientos para un mundo mejor. Me coges rellenándola, ¿eh? Sí, sí, es así, es así. Pues vamos a darle unos minutitos también a la gente para que vaya respondiéndola con calma, si te parece. Dale, vale, vale. Sí, esto es lo que estaba hablando, gerencia de riesgo en combustibles, diseño de tren de filtración, cómo controlar todos esos contaminantes previo a configuraciones técnicas, en fin, son módulos que vamos a ir desarrollando. Y el tema de cumplimiento normativo en combustible, todo esto que se está haciendo a nivel global. Aprovecho de darle las felicitaciones por esta invitación, por este desarrollo magnífico que han logrado. Y bueno, seguimos adelante en esta nueva era. Di que sí, Lisandro. Al final, con este evento nos hemos inventado, ¿no?, un concepto nuevo que quizá sin la pandemia a lo mejor habría llegado mucho más tarde, pero no habría dejado de llegar, ¿no? Porque al final esta virtualización, este ahorro de costes, esta posibilidad para mucha gente que a lo mejor en un evento físico no podría asistir por 20.000 motivos, desde económicos hasta personales, hasta, bueno, un fin de motivos, esto permite que nos juntemos, que compartamos sobre todo conocimiento, que debatamos sobre muchísimas cosas que nos van a ayudar a crecer seguro y que, bueno, que al final yo creo que ha venido para quedarse, ¿no? O sea, y de verdad esto al final ha sido posible gracias a vosotros, gracias a los ponentes, porque al final nosotros podemos montar la plataforma, digamos, un poco la percha donde colgar la vestimenta, ¿no? Pero esa vestimenta la aportáis vosotros con vuestro trabajo previo, vuestros contenidos, bueno, y por todos los conocimientos que ahora compartimos con el mundo. Excelente, 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 de verdad que sí. De verdad que sí, Nacho. Hay cosas que existen, cosas que se han desarrollado y cosas que están a la mesa para llevar a cabo esta nueva convivencia que tenemos ahorita en todo el planeta. Sí, señor. Bueno, y además comunicarle a la gente que, como todas las charlas, vamos a alojar esta charla de Lisandro sobre el control de contaminantes en combustibles en nuestro canal de YouTube, con lo que si alguien se ha incorporado tarde o quiere repasar cualquiera de los múltiples conceptos que se han barajado en ella, va a tenerla disponible en nuestro canal oficial de YouTube, ya para siempre, para referencia, para compartirla con sus conocidos o para darle el uso que estimen oportuno. Vale, seguimos conversando entonces. Muchísimas gracias a todas las personas que participaron en esta charla técnica. Muchas gracias, Lisandro.